Buen día para todos. Nuestro grupo está conformado por Tania González, Angie Beltrán, Valentina Valero y quien les habla, Dixon Méndez. Este video tiene el fin de exponer un análisis sobre las prácticas matemáticas que llevaron al desarrollo del objeto matemático del cálculo integral, tal como lo conocemos hoy en día. El análisis se realiza caracterizando estas prácticas como intuitivas o formales desde la historia de la integral. Siguiente, Angie, por favor. También es importante mencionar que el cálculo de áreas y volúmenes fue una línea de investigación que motivó el esfuerzo de muchos matemáticos a lo largo de la historia. Para comenzar con esto, tenemos que remontarnos a la antigua, situarnos en el antiguo Egipto y más precisamente al papiro de Moscú, ya que en uno de los 25 problemas planteados ahí, existe uno que resalta sobre los demás, ya que hace referencia al volumen de un objeto. Este consistía en el cálculo del volumen de la pirámide truncada de base cuadrada. Apolinar y Annalise mencionan que se describen los pasos correspondientes al algoritmo del cálculo aritmético, es decir, elevar al cuadrado 2 y 4, luego de esto multiplicar 2 por 4, después sumar los resultados anteriores y multiplicar el resultado anterior por un tercio de 6. Así se determina que el volumen de este cuerpo geométrico es de 56 unidades. Se supone que este proceso es resultado de varios ensayos experimentales y por ende puede describirse como intuitivo. Ahora hablaremos de Demócrito, quien calculó el volumen de una pirámide, igualando este a un tercio del área de su base por su altura. Este razonamiento puede considerarse como algo formal porque para llegar a esto Demócrito pasó por una serie de experimentos y concluyó con una fórmula general que aún tiene validez. A partir de este resultado y el observar que al aumentar el número de lados de la base de una pirámide se tiende al cono, pudo decir que el volumen del cono es igual a un tercio del área de su base por su altura. Este razonamiento se considera intuitivo porque, aunque estaba en lo cierto, lo que él planteó fue una conjetura a partir de lo que observaba y no lo demostró. Más adelante, después de haber calculado el volumen de algunos sólidos y algunas áreas, la humanidad se interesa por calcular el área de un círculo, lo que se conoce como la cuadratura del círculo. Los primeros acercamientos se les atribuye a los griegos, quienes intentaban llenar por completo el círculo mediante la inscripción de polígonos. De esta manera obtendrían una aproximación. A esto se le conoce como el método de agotamiento o exhausción y se le atribuye particularmente a Eudoxo. Esta práctica matemática que buscaba encontrar el área del círculo fue intuitiva, pues se basaron en la conjetura que entre más polígonos estuvieran circunscritos en el círculo, más aproximada sería su área. Toma los hallazgos de Dodson, el método de extensión, con el cual calculó el área bajo el arco de una parábola. Lo que hace Arquímedes es calcular el área de la parte de la parábola que queda comprendida entre la recta secante a esta parábola y la misma parábola. Luego traza una paralela a esta secante AB y que sea tangente a la parábola. Lo que él dice es que el área del sector parabólico es 4/3 del área del triángulo ABC. Entonces, para esta demostración lo que él hace es dibujar el punto central del segmento AB, traza una perpendicular a la recta AB y que luego traza una paralela a esa recta, a la nueva recta I, que pase por B y otra que pase por A. Establece los puntos medios entre EC y FC. Luego traza esas rectas perpendiculares al segmento, a la recta EF. Establece los puntos de intersección con la parábola y ahí inscribe los triángulos. Entonces, este proceso lo repite tantas veces hasta el infinito. De hecho, de ahí nace el concepto de infinito. Entonces, al trazar estas líneas, establece nuevamente los puntos de intersección con la parábola y las rectas.
y de ahí nuevamente dibuja los triángulos. Entonces este proceso, como les dije, se hace infinitas veces. Entonces, al sumar el área del sector con las áreas de la familia de triángulos que tienen como base una cuerda de la parábola y como vértice el centro del arco correspondiente, desde aquí se empieza a formar el concepto de infinito. Su procedimiento es intuitivo y decimos que es intuitivo porque se da a través de la experimentación, de observar. Y lo visual constituye un aspecto y lo intuitivo. En este caso, Arquímedes nota que en algún momento la cantidad de triángulos será tanta que rellenará por completo la parábola. Mucho tiempo después, en la Edad Moderna, aparece Johann Kepler, quien calculó áreas y volúmenes de 93 figuras curvas. Se acercó al cálculo, sin embargo, pudo encontrar un método general para dicho cálculo. La práctica matemática realizada fue la experimentación, basada en avances realizados por Arquímedes. Según Barón, Kepler logra cuadrar el círculo dividiéndolo en un número infinito de triángulos, con vértices común en el centro del círculo. De esta manera, al sumar el área de cada uno de los triángulos isósceles así formados, permite cuadrar el círculo de una manera exacta. Para Kepler, la circunferencia es un polígono de una cantidad infinita de lados, cuyo perímetro es igual a la suma de las bases de los triángulos isósceles construidos en el círculo. Es importante mencionar que Kepler utilizó la idea de infinito y número irracional, conceptos que fueron, en cierta medida, evadidos por los matemáticos de la antigüedad, lo que puede considerarse un gran avance a la formalización del cálculo. Más adelante, Bonaventura Cavalieri trató de encontrar áreas y volúmenes mediante la suma de delgadas secciones infinitesimales. Desarrolló un método conocido como el método de los indivisibles, que le permitió calcular diversas cuadraturas. Frabetti menciona que formuló un principio que podría considerarse un caso particular del teorema de Fubini y que es anterior a las integrales y al cálculo infinitesimal propiamente dicho. Se considera formal porque es un método general que aún hoy en día es válido. Previo al nacimiento de la integral, interviene John Wallis, quien calculó el área debajo de la parábola y igual a x cuadrado. En su obra, John Wallis combina sistemáticamente los infinitesimales con las series infinitas, dos objetos matemáticos que usó para poder calcular el área bajo la parábola en el intervalo de 0 hasta b. Wallis dividió este en m+1 subintervalos de igual tamaño y los utilizó como bases de rectángulos, de manera que la suma de las áreas de los rectángulos fuera proporcional a 0 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta sumar m al cuadrado sobre. Al notar que el área del rectángulo que encierra el área buscada es proporcional a m al cuadrado por m+1, determinó que el área debajo de la parábola se puede representar por la fórmula 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta m al cuadrado sobre m al cuadrado por m+1. Además, notó que a mayor número de términos la razón se aproxima a un tercio. Si esto continúa hasta el infinito, la diferencia se desvanecerá completamente. Wallis generalizó este resultado para otros valores enteros de n, justificando lo que actualmente podemos denotar como la integral s de 0 hasta x a la n de x igual a la n+1 sobre n+1. El razonamiento de John Wallis podríamos clasificarlo como formal, pues está fundamentado en conceptos matemáticos trabajados previamente por sus antecesores, como lo son las series y el infinito. Además, la argumentación que hace es válida desde estos dos conceptos. Prueba de ello es que en la actualidad se sigue trabajando un razonamiento similar.
Después aparece Pierre de Fermat, sigue un poco las ideas de Euclides y utiliza rectángulos para calcular el área bajo algunas curvas, pero en lugar de considerar particiones del intervalo igual tamaño, consideró particiones tales que los rectángulos tuvieran áreas en progresión geométrica. Con esto logró calcular el área bajo la curva al sumar sus elementos de área. Como consideró una cantidad infinita de rectángulos, particiones en el intervalo ya mencionado, obtuvo una serie infinita que coincide con la cuadratura de la curva. Fermat logró aplicar estos resultados a otros problemas, como la cuadratura de espirales. El proceso que realiza Fermat es generalizar la manera de hallar esas cuadraturas y matematiza este procedimiento, lo que lo convierte en un proceso formal. Con la actuación de Leibniz y Newton, es a ellos a quienes se le atribuye el nacimiento del cálculo. Es importante resaltar la disputa entre Leibniz y Newton por quedarse con los créditos de la invención del cálculo. Newton acusa a Leibniz de haberle robado su trabajo. El teorema fundamental del cálculo precisa la relación inversa entre la derivada y la integral. Newton y Leibniz explotaron esta relación y la usaron para desarrollar el cálculo como un método matemático sistemático. En particular, observaron que el teorema fundamental les permitía calcular con gran facilidad áreas e integrales sin tener que calcular como límites de suma. Leibniz calculaba las áreas rellenando el espacio con infinitos rectángulos de base n. Esta n tiende a infinito, tiende a cero. Luego sumaba el área de dichos rectángulos, obteniendo así el área de la superficie. Esto es lo que se conoce como la integral definida. El símbolo que usó Leibniz para la integral fue una S alargada. Este símbolo fue escrito por primera vez el 29 de octubre de 1975. Es por eso que el 29 de octubre se considera como el Día de la Integral. A lo largo de la historia, se vinieron dando una serie de descubrimientos y prácticas matemáticas que aportaron y permitieron el surgimiento de lo que hoy se conoce como integral. Esos aportes se fueron dando desde lo intuitivo. Un ejemplo de esto es el método de exhaustión. Creer que entre mayor cantidad de polígonos, ya sean triángulos o rectángulos que se inscriban en una figura, más exacto será el cálculo del área, o en otros casos, que entre mayor sea la cantidad de trozos cilíndricos, mayor será la exactitud del volumen. Todos estos pensamientos fueron grandes aportes para Leibniz y Newton, y fueron estos pensamientos intuitivos los que les permitieron llegar a un concepto formal de lo que es la integral. Hoy en día ya no se usa el método de exhaustión para calcular el área de objetos irregulares o el área bajo una curva, sino el cálculo integral responde a estas prácticas matemáticas. Como docentes en formación, consideramos pertinente retomar en la escuela estas prácticas matemáticas intuitivas, es decir, poner al estudiante en contacto con una situación, dejarlo que explore, que haga hipótesis, que suponga lo que puede pasar con dicha situación, que vea que es un problema que necesita solución. De esta manera recurrirá a conocimientos previos, a su intuición y encontrará cosas que lo llevarán a la formalización de los conceptos. Ahora es necesario que el docente guíe todo este camino de formalización mediante prácticas matemáticas de mayor exigencia. Es decir, se le pide a los estudiantes que generalicen sus hallazgos y que los matematicen. Muchas gracias por su atención.